Hola, bendiciones. Bienvenidos a la transmisión, bienvenidos a Life and Strength. Le damos gracias a Life and Strength por darnos la oportunidad una vez más aquí de estar, ¿verdad? Para ser de bendición para la familia, para el matrimonio. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendiciones a todos, a la hermosa um, personas, ¿verdad? De Life and Strength que nos están acompañando a través de esta transmisión, a los que nos van a acompañar, ¿verdad? Quizás más después, ya grabado, pero reciban bendiciones de la familia Ramírez, ¿verdad? Es importante invertir en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. El Señor nos deja muchos, pero muchos consejos en su palabra, ¿verdad? Que si los seguimos, créanmelo, se los dimos esta pareja que lo ha corroborado, ¿verdad? A través de nuestro caminar, que son de mucha bendición, todo lo que hemos visto a través de este tiempo en caminar con Cristo. Hemos visto cómo Dios bendice a través de su palabra, a través de la obediencia a su palabra, ¿verdad? Vamos a dar comienzo al el tema de hoy es la crianza de los hijos, ¿verdad? Pero antes de eso, pues quiero pedirle a mi amada esposa que nos dirija en oración para que el Señor sea quien mueva nuestros labios, que el Señor sea el que toque tu corazón hoy en esta tarde. Amén. Dios te bendiga. Padre Santo, te damos gracias una vez más por ese amor, esa misericordia, Padre, que tú tienes sobre nosotros, Padre. En este momento, Padre, te pido, Padre, que seas tú tomando control, Padre, sobre nosotros, sobre nuestro Señor. Hablar, Padre Santo, que todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición, sea tu palabra, sea tu dirección, Padre. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, como matrimonio, Padre Santo, Señor, a llevar a cabo tu propósito en nosotros, Padre. Que haya unidad, amor, Señor Jesús, en todo momento, Padre. Te damos toda honra, te damos toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, qué importante, ¿verdad? Es la crianza de los hijos. Hay cosas, ¿verdad? Que tenemos que analizar para poderla llevar a cabo de una manera como a Dios manda, como a Dios le agrada. Y es muy importante porque a veces, ¿verdad? Yo me pregunto a mí mismo, ¿estaré haciendo lo correcto con mis hijos? Y la razón de esa pregunta es porque yo no tuve un papá, ¿verdad? Tuve una mamá y ella fue muy permisible. A veces no es bueno ser tan permisible, tampoco tan estricto, pero eso es de donde yo vengo, ¿verdad? De donde yo salí. Una mamá permisible donde no hubo una figura paternal. Claro que el Señor tuvo cuidado de mí a través de todos los años, porque siempre hubo gente que me apoyaba, que se me acercaba, pero aún así es necesario la figura paternal, ¿verdad? Entonces, muy importante, dice la palabra de Dios que mi pueblo careció por falta de conocimiento. Eso es muy importante que aprendamos, que nos instruyamos, ¿verdad? Que quizás nos preguntemos, ¿estoy haciendo lo correcto? Yo lo he hecho, ¿verdad? Y a veces digo, ¿estoy haciendo lo correcto, Señor? Y pues al parecer vamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acatándonos a lo que la palabra nos dice y vamos a echar un vistazo, ¿verdad? A lo que cómo el Señor dirige a los papás, cómo educar a nuestros hijos. Y para eso quiero llevarte a Salmos 127, versículos 3 y 5, si me lo puedes leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos Habidos habidos en la en la juventud. juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la En la puerta. puerta. Aleluya. Entonces, muy importante entender qué significan los hijos en la familia, ¿verdad? Los hijos tienen, dice la palabra aquí, que tienen mucho valor, que son de alta estima. Es el fruto del vientre, ¿verdad? Entonces, de- debemos entender que nuestros hijos tienen mucho valor. Y Amén. muchas veces somos papás y queremos que los podemos maltratar y en el afán, pues, de educarlos, de quererlos, a veces los tratamos severamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que así como mi esposa es muy valiosa para mí, también mis hijos son muy valiosos, ¿verdad? Amén. Entonces, es importante entender que ellos valen mucho, que Dios nos los dio, dice su palabra, que son una herencia para nosotros. Amén. Y pues recordar, ¿verdad? Esos papás que son muy apegados a sus hijos, que esas herencias se van a ir un día, Así que ellos es. van a adquirir su propia familia
Entonces es muy importante, tenemos el tiempo en contra, ¿verdad? Si dice la palabra de Dios que educa al niño en su camino y de grande no se apartará de él. Dice al niño, no al adolescente, al niño. Entonces muy importante para esas mamás que dicen, es que está chiquito, no entiende. No, el niño se tiene que instruir desde bebé. Desde bebé le tiene que ir indicando lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Amén. Entonces, primero que nada, es que son de mucho valor. Amén. Mateo 10:37, ¿lo puedes buscar? Tener hijos es algo bueno de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Es muy importante valorarlos, respetarlos. Recuerdo que un día le comenté a una mamá, le digo, es que usted tiene también, así como ellos le deben respeto, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que los hijos deben de respetar a sus padres, también ellos son seres humanos y también merecen el respeto de sus papás, ¿verdad? No podemos estarlos poniendo en ridículo, estando humillándolos o nomás porque somos la autoridad y podemos. Muchas veces hacemos las cosas pues porque podemos, pero no es necesariamente es lo correcto. Entonces, vamos a leer qué dice Mateo 10:37, capítulo 10, versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. Entonces es importante entender, ¿verdad? Hemos visto familias donde las mamás, ¿verdad? Tienden a poner al hijo en un pedestal, poner al hijo más arriba que aquí, inclusive al esposo, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos, quien debe de estar encima debe de ser Dios, Así es. ¿verdad? Entonces tenemos que poner primeramente a Dios en primer lugar, no al hijo, no al esposo, no a nadie, no al caballo, no a nadie, ¿verdad? Es a Dios primeramente y aquí lo dice su palabra, ¿verdad? ¿Lo puedes leer otra vez? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, muy importante que entendamos eso, ¿verdad? Poner primeramente a Dios y ya todo lo demás se va a ir acomodando. Amén. No, no significa que no tengan valor, ¿verdad? Tienen mucho valor y lo explicamos al principio. Nuestros hijos son de mucho valor. Ahora, ¿cuál fue el resultado con Abraham cuando fue obediente, cuando casi mató a su hijo? Dios le bendijo, Dios le multiplicó todo lo que él tenía, ¿verdad? Entonces, muy importante que si uno se acata a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios nos indica como padres, ¿verdad? Pues él nos va a bendecir. Él va a bendecir tu familia, mi familia, siempre y cuando seamos obedientes a Dios. Ama la obediencia, ¿verdad? Amén. Dios ama bueno, pues qué padre no ama a su hijo que es obediente, ¿verdad? Se siente muy bonito cuando tú le dices a un hijo esto y te lo hace sin renegar. Así es Dios con nosotros, ¿verdad? Si ponemos primeramente los mandamientos de Dios, las maneras que Dios quiere que nos manejemos, pues entonces va a venir bendición a tu casa. Amén. Bueno, el segundo punto número uno es que necesitamos entender que nuestros hijos son de mucho valor y como tal los debemos de tratar. Amén. Tenemos que valorarlos. Ahora, este punto me gusta, es la disciplina a los hijos, ¿verdad? La tarea de disciplinar a los hijos. Yo me di cuenta, porque en un tiempo también pensaba que disciplinar a los hijos era pegarles, golpearlos, ya sea física o emocionalmente. Y entendí que disciplinar no significa pegar. Inclusive yo le digo a mi esposa, para mí sería el último recurso que yo utilizara con alguno de mis hijos y creo que la libré, ¿verdad? Porque no ocupé pegarles a un manacito o algo así por el estilo, se fue en una situación, pero siempre en mi mente, en mi corazón ha sido el último recurso de golpear a alguno de mis hijos. ¿Por qué? Porque se merecen respeto. ¿Por qué? Porque yo en un tiempo quizás anduve peor que ellos. Tenemos que analizar bien el trasfondo, a ver, ¿qué es lo que tú hiciste para que tú ahora vengas y le quieras golpear a uno de tus hijos, ¿verdad? Entonces pongámonos en sus zapatos, pongámonos en su edad, porque están haciendo, entendamos por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Muchas veces llaman la atención. Así es. ¿Verdad? Si un hijo está rebelde, no está haciendo caso, es porque está falto de atención.
Así es. De ti, papá, de ti, mamá. En los Manasés, no sé si los conozcan, ¿verdad? Pero son unos encuentros con Dios de 3 días y ahí cuando se toca el tema de papá y mamá, ¿verdad? Siempre hacen línea para, bueno, me tocó ver que una vez hicieron en los jóvenes una línea del papá y dice, ve con mamá o ve con papá, ellos representan tu papá y tu mamá, y la línea del papá era muy grande, y eso a Para mí pedir perdón. para pedirles perdón, ¿verdad? Por todo lo que el papá les había causado o la mamá les había causado. Me impresionó mucho que la línea del papá era larguísima. Así La es. mayoría de los jóvenes iban en la línea del papá, entonces eso a mí me conmovió y dije, wow, estamos haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Estamos ahí a veces, pero no estamos haciendo lo debido para guiar y crear bien a nuestros hijos. Así Amén. es. Entonces, papás, pongamos atención, ¿verdad? A, apeguémonos a la palabra que dice en cómo corregir a nuestros hijos. Ahorita les vamos a dar algunos versículos de la Biblia donde nos enseña y bueno, ya los estamos dando, se los apuntan y luego los leen um, con más tiempo para que podamos entender aún mejor lo que estamos tratando de comunicar el día de hoy. Dice en la palabra en varios versículos, específicamente en Proverbios, dice, el hijo sabio alegra a sus padres. Y también dice, y el hijo necio les causa dolor. Hermanos, queridos hermanos, esto yo lo he visto en personas cercanas a nosotros, cuando uno como pareja en el ministerio de matrimonio, ¿verdad? A veces veamos para que le oiga, el hijo se está saliendo de orden, dígale algo. Y decían, no, ellos son así, o no ponían, no daban la atención que ocupaban. Hoy en día podemos ver que están batallando bastante. Y está pasando lo que la palabra de Dios dice. El hijo sabio alegra a sus padres. ¿Qué padre no va a estar contento cuando tiene un hijo que está haciendo las cosas bien, que es responsable, que está poniendo primeramente a Dios? Pero dice, pero el hijo necio causa dolor, Así ¿verdad? es. Y eso es lo que ocasiona un hijo necio, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué está actuando así? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué está tan rebelde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hicimos nuestra tarea de niños. No les inculcamos de niños cómo se deberían de manejar. Entonces, muy Amén. importante que si tienes bebés, si tienes niños chiquitos, al menos de 5 años, en esos primeros 5 años es donde se forja el carácter de tus hijos. Es muy importante también enseñarles, ¿verdad? La palabra de Dios, porque la iglesia no está ¿cómo se llama? No está, no están ellos para enseñarnos a nuestros hijos, sino Es nuestra nosotros. responsabilidad Así educar y es. guiar a nuestros hijos. La escuela les enseña letras, matemáticas, pero en casa tenemos que enseñarles cómo La palabra de Dios, comportarse ¿verdad? y Que por medio de la palabra. atesorar la palabra, ¿no? Que ellos sepan qué es la palabra, no más porque traemos nuestros hijos a la iglesia, ese significa que, oh, pues ellos ya están salvos, ya eso. No, como padres nos tenemos que levantar y tenemos que guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos, como dice la palabra de él, no causar dolores de cabeza. Y dice Amén. que si no corregimos al niño, ¿verdad? Entonces, cuando crezca, nos va a causar. Nosotros tenemos, a través de los años, hemos salido con frases, de ahí una de ellas en el trato de los hijos y padres es corrige al hijo, no No lo maltrates. maltrates, ¿verdad? Cuando uno ya está maltratando y uno no está haciendo una corrección adecuada, uno ya está lastimando al niño. Entonces, Está lastimando su corazón. exactamente. Entonces, pensamos que estamos corrigiendo porque somos muy fuertes, muy pesados con ellos, pero no, estamos lastimando ya su corazón. Una corrección es enseñarles cómo hacer las cosas debidamente o correctamente. Amén. Entonces, grabes esa, corrige, no maltrates. ¿Puedes leer a Proverbios 13:1, por favor? Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Aquí hay dos tipos de hijos, ¿verdad? El hijo sabio y el hijo burlador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que uno acata el consejo y el otro no, ¿verdad? Es muy importante que uno como padre identifique qué tipo de hijo tiene, ¿verdad? Porque todos son diferentes, pero nuestro trabajo es analizar a nuestros hijos, verlos, lo que hacen, cómo se mueven, cómo hablan, qué es todos sus movimientos. Ese es un trabajo, ¿verdad? A veces nos dicen, ¿por qué no tienen más hijos?
Le salen muy bonito. Le digo, no, Leo, porque es mucho trabajo. Así Es es. mucho trabajo llevar a cabo el rol de papá, el rol de mamá. Conlleva mucho tiempo, consume mucho tiempo y nos encantaría. Pero con los que tenemos, creo que Dios nos ha bendecido muy bien y hay suficiente trabajo para mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Que analicemos nuestros hijos, que entendamos cómo son nuestros hijos, ¿para qué? Para nosotros utilizar la sabiduría de Dios para poderlos guiar adecuadamente, Así es. ¿verdad? El ser papá es un trabajo difícil que conlleva mucho, mucho, mucho trabajo. Ah, la palabra consejo es disciplina en el idioma original, ¿verdad? Como decía hace rato, a veces en nuestra cultura, por nuestra cultura que yo vengo, de la cultura hispana, ¿verdad? Pensamos que disciplinar, a veces dicen, disciplina a tu hijo, como que te dicen, pégale para que entienda, ¿verdad? Pero no, disciplinar no es golpear, ¿verdad? Claro que a veces podemos ver en la palabra de Dios que habla de la vara de la corrección y todo eso, pero le digo, si uno instruye al niño desde pequeño, no hay necesidad de utilizar la vara. No hay necesidad de utilizar golpes o algo físico, ¿me entiende? Si hacemos bien nuestro trabajo desde pequeños, créanme que aquí dice la palabra, nos va a librar de dolores de cabeza, ¿verdad? Y más las mamás, porque las mamás son las que más sufren. Sabemos que nosotros también somos hijos, ¿verdad? Y Dios nos disciplina, Así es. ¿verdad? Dios a veces, que dice que la oveja que se quiere ir, le quebra la patita, ¿verdad? Para que no corra, no se vaya. ¿Por qué? Porque es preferible que esté lastimada, pero que esté ahí, a que no esté. Y es lo mismo, Dios a veces trata con nosotros para que de alguna manera entendamos y nos corrige, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recibir esa instrucción. Igualmente, si acatamos lo que Dios nos dice, entonces créanme que nuestros hijos van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos están viendo en nosotros que somos obedientes, que estamos, nuestra manera de vivir, ¿verdad? No, sin decirles nada, le estamos enseñando a nuestros hijos. Así es. Somos un modelo para ellos. Y Cristo Jesús tiene que ser el modelo para nosotros, ¿verdad? Y siempre y cuando tengamos ese modelo los papás, eso va a bajar hacia nuestras generaciones, ¿verdad? Eso es muy importante, el cómo nos manejamos, cómo actuamos, porque quiero decirle, mi hermano, que nuestros hijos saben exactamente cómo es usted, Así es. ¿verdad? Usted no puede ir a la calle y decir, yo hago esto en mi casa, hago lo otro, porque si está un hijo a un lado de usted, va a decir, no es cierto, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, tenemos que ser personas íntegras, ¿verdad? Muy importante de cómo caminamos. La palabra de Dios está llena de consejos en Proverbios, se me olvidó comentarlos, ¿verdad? Para que los apunten, pero debido a que tenemos muy poquito tiempo, Proverbios 1:8, 2:1, 3:1, 21, 4:1, versículo 1, versículo 10, 20. Hay muchos. Mejor métase a Proverbios de leerlos, porque ahí están todos estos consejos de cómo podemos criar a nuestros hijos. Y la palabra nos indica que los tenemos que criar en amor, Amén. ¿verdad? En amor. Para eso tenemos que tener mucha disciplina, mucha Paciencia. paciencia. Ya dije la palabra incorrecta. No mucha disciplina, pero sí, mucha paciencia, ¿verdad? Póngase en los zapatos de sus hijos. Métase en su mundo. Metas en el mundo de ellos. Yo, cuando mis hijos han cometido errores, ¿verdad? Yo no reacciono, sino que me aíslo, me separo y me pongo a pensar, ok, ¿por qué es que está sucediendo esto? ¿Por qué es que actúa de esta manera? Y empiezo a analizar a buscar el por qué. Y acuérdense, atacar al problema, no atacar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque podemos en que gritamos y queriendo que ellos nos escuchen y que obedezcan, ¿verdad? Podemos dañar su corazón. Así Y es. el propósito de nosotros como padres es ganarle el corazón de nuestros hijos. Así es. Muy importante, ¿verdad? Que no detengamos, aquí dice, la palabra de Dios dice castigo, pero en varias otras versiones, ¿verdad? Es corregir. ¿Verdad? Necesitamos corregir a nuestros hijos. Cada que suceda algo en que ellos cometan un error o hagan algo mal, ¿verdad? En el momento se tiene que corregir. Dice Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo,
a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige nuevamente. Desde bebés uno puede ir corrigiendo al niño, ¿verdad? Muchas mamás dicen, es que está chiquito, 3, 4 años y piensan que todavía está chiquito, pero a los 4 años si no corrigieron algo, ya se les pasó. ¿Verdad? Es muy importante entender lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El que dice, el que corrige lo ama y el que no lo aborrece. Entonces, muy importante. Si amamos a nuestros hijos, ellos necesitan corrección. Sí, Amén. con amor, En hermanos. amor. Aclarando, en amor. Proverbios 19:18 también nos dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sí, es lo que comentábamos, es la frase. Corregir, no maltratar, porque muchas veces nos vamos más de paso a algo importante que hay en la pareja de matrimonio, ¿verdad? Somos complemento. Así es. Aquí el permisivo o el que se da más a ser permisivo, pues soy yo. Y el que es más estricto, pues es mi amada esposa. ¿Verdad? A veces cuando ella se pasa, pues yo le digo, oye, creo que te excediste. Y cuando yo estoy dejando de más, ella me dice, hey, estás soltando mucho la rienda. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que haya ese balance, que haga un buen balance a la hora de corregir a los hijos, no permitiéndoles que hagan lo que sea. La palabra de Dios, y nuevamente dice, mientras hay esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras son pequeños. Porque ya cuando son teenagers, ¿cómo se dice en español? Jóvenes, Adolescentes. adolescentes, vea, no significa que no puede todavía corregir o algo, pero le va a costar mucho. El joven se va a tratar de defender, el joven ya reacciona con su propia mente. Cuando son bebés, tú los guías y ellos hacen lo que tú, si los enseñas bien, lo que tú les indicas, pero ya de jóvenes, ya su mente se defiende, porque ya tienen su propia mentalidad. ¿Quieres saber algo? También hace poco acabas de decir que nos tenemos que corregir, ¿verdad? Pero cuando nos corregimos, no lo hagamos en frente de los niños, ¿verdad? Si usted como ya le está gritando al niño y sabe que como su cónyuge ya notó que usted está gritando, entonces no en frente de los niños, corrija a su pareja, ¿verdad? Ya, ya cometió eso, ok, vaya a solas, vayan juntos y, ok, ¿sabes qué? Yo creo que le gritaste mucho al niño, Antes que siga, y antes de eso, ¿verdad? Hacer una oración. así Pedirle a es. Dios que guíe nuestra boca, que guíe nuestro corazón, ¿para qué? Para que de eso salga algo bueno. Y meter a Dios siempre en todo. Amén. Y después, hermanos, también pedir perdón a nuestros hijos, porque como padres también cometemos errores, ¿verdad? Y es muy importante pedir perdón a nuestros hijos, ¿verdad? Usted sabes qué, mi hijo, te grité mucho, discúlpame, no debería de hablarte así, ¿verdad? Pero te pido perdón por gritarte. Y hermanos, yo he cometido eso, como yo soy la más estricta, yo he cometido ese error, ¿verdad? Y a veces toma, no, pues yo antes decía, pues, ¿por qué le tengo que pedir perdón? ¿Verdad? Pero no, como padre yo aprendí, ¿verdad? Que sí, tengo que pedirle perdón a mi hijo por gritarle porque no debería. Y el simple hecho de aceptar y ir, ¿verdad? Con ese corazón a pedirle perdón, hermanos, le garantizo que sus hijos, usted va a ganar el corazón de sus hijos. Así es. Amén. Y algo muy importante ahí de lo que acaba de decir mi esposa es que también les estamos enseñando a nuestros hijos a pedir perdón, Así es. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella lo está haciendo, entonces el hijo que está viendo cómo se pide perdón, eso no puede decir yo nunca lo vi en mi casa, sí lo vio, porque la mamá, el papá fueron y le pidieron perdón. Eso estamos enseñando. Vamos a, creo que el tiempo se nos ha alcanzado, pero quiero cerrar con estos dos versículos, ¿verdad? Que hablan bien clarito de eso, entender que es importante corregir a nuestros hijos, no dejarles pasar una, dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque cuando ya lo quiera corregir ya va a ser demasiado tarde. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuidado de consentir a nuestros hijos. Claro, no estoy diciendo que no lo ame, que no le muestre amor, sí, adelante, pero no lo consienta en la forma en que lo haga
inútil, que lo haga inservible, que le haga todo al muchacho, que Así lo es. saque siempre de los problemas. Enséñelo que él salga al frente en sus problemas sobre las cosas que... Y el versículo 17 también dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. Entonces, muy importante. Cierro con esto. Ah, Algo que deseamos los padres, algo que desea Dios de nosotros es ah, que, que pongamos atención a la enseñanza que nos da nuestro Padre Celestial, que nuestros hijos pongan atención a la enseñanza que uno les da, ¿verdad? Entonces, algo que a Dios le agrada es que le escuchemos. Algo que nos agrada a nosotros es que nuestros hijos nos escuchen, ¿verdad? Y más que nos escuchen, que acaten la orden o el consejo. Hay versículos bíblicos, pero que acaten el consejo que uno como padre les está dando. ¿Verdad? Yo ya experimenté con uno de mis hijos que di consejo, di consejo, di consejo. Al final no lo quiso seguir, decidió por sí solo, pero ahora ya está viendo que fue lo incorrecto. ¿Verdad? Que papá tenía razón, no es lo que yo pensaba, perdóname, pero estoy aquí. ¿Verdad? Entonces, y yo como padre, pues siempre voy a estar ahí, ¿verdad? Entonces, es muy importante que comprendamos el valor de nuestros hijos, cuánto valen para nosotros. Amén. Creo que no tienen precio. Segunda, que tenemos que disciplinar, ¿verdad? Así es, con amor. Y antes de eso, pues enseñarles que primeramente es Dios. Tenemos que Dios. poner a Dios primeramente, antes Así que es. nuestros hijos, antes que nuestra esposa. Entonces, esas tres cosas nos llevamos el día de hoy. Siempre le pregunto a las parejas, ¿qué se lleva el día de hoy? Pues que nuestros hijos valen mucho, que primeramente tenemos que poner a Dios antes que a nada ni a nadie. Y el número tres, que tenemos que hacer corrección. Amén. Amén. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que Dios haya bendecido sus vidas. Gracias por estar aquí atentos a esta transmisión. Gracias a Life and Strength. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendice. Bendiciones.